Adelante. Semejanza de triángulos. Dos figuras geométricas son semejantes si éstas tienen la misma forma y solo son distintas por el tamaño, teniendo cada una de sus partes la misma proporción. Ok, entonces observen. Aquí tengo el triángulo 1 y triángulo 2. ¿Este ángulo cuánto mide? Y es similar a este ángulo. Es un ángulo recto. ¿Cuánto mide? 90 grados. 90 grados. Ok, entonces por la simbología puedo decir que es el mismo ángulo. Ok, aquí también este ángulo tiene una línea. Y el ángulo B' también tiene una línea. Entonces, este ángulo con este ángulo corresponden. Lo mismo pasa con el ángulo A y A'. Dos líneas y dos líneas. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Es como una réplica, pero más pequeñita. Bien. Seguimos. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Fraire. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Son semejantes si sus tres ángulos miden respectivamente lo mismo. Ok. Entonces, ya habíamos visto, quizás este mide 30 grados, 30 grados, 60, 60, 90 y 90. Este es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Son semejantes. Bien, vamos con otro criterio. Criterio LLL. Adelante. Si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados del otro, entonces los dos triángulos son semejantes. Ok, entonces observen. La longitud del segmento PQ mide 21. Y este segmento mide 14. De Q a R 9 y 6. 18 y 12. ¿Cómo puedo saber si son semejantes? Hay una forma, encontramos la razón de proporcionalidad. Es decir, dividimos 21 entre 14. Me da 1.5. Ok. Voy a poner color. Ahora busco el ángulo correspondiente. Homólogo. 9 entre 6 también me da 1.5. 18 entre 12 y me da 1.5. Esto significa que si yo les digo tengo un triángulo con las siguientes medidas, ok, esto, si yo lo quiero ampliar, ¿qué hago? Pues multiplico ya sea por 2, 6 por 2, 12. En este caso lo multipliqué por 1.5. 6 por 1.5, 9. Ok. 14 por 1.5 me da 21. Y 12 por 1.5 me da 18. Ok. Entonces son proporcionales. Ok. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien. O podemos hacer lo contrario, ¿verdad? Si yo les doy un ángulo, perdón, un triángulo grande y les digo hágalo a una escala menor, lo pueden dividir. 9 entre 1.5 me da 6. 21 entre 1.5, 14. Y así sucesivamente. Ok, vamos con el siguiente criterio. Adelante. Fraire. Criterio LAL. Si un ángulo de un triángulo es congruente con el ángulo del otro y los lados que incluyen, estos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Ok. Observen. Aquí tengo criterio LAL. Entonces, observo. Puedo sacar la proporción, ¿verdad?
16 entre 6 me da 2.7. Ahora el cateto opuesto, ¿verdad? 24 entre 9 me da 2.7. ¿Y por qué se llama LAL? Lado, y este ángulo recto mide 90, ¿verdad? Entonces lado, ángulo, lado. Esa es la condición, que el ángulo está en medio de los dos lados que conozco. ¿Okay? Lado, lado. Ángulo de 90, ángulo de 90. Lado y lado. Ok. Bien, ahora vamos con... Esto es semejanza de triángulos. Semejante es que es una réplica. Puede ser que la hacemos en pequeño o le aumentamos. Ahorita vamos a hacer una práctica, Entonces, ahora vamos con criterios de congruencia. ¿Saide? Dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y las mismas formas sin importar su posición o criterio. Criterio LLL. Son congruentes si tres lados son correspondientes y de igual Magnitud. Ok, entonces observen. Yo tengo un triángulo con las siguientes medidas: 3, 4 y 5. Este triángulo, triángulo 2, ¿será igual que este? ¿Cumple con las mismas medidas? ¿Sí o no? Observe, de A a B, 3. Aquí está de A' a B', 3. De, Sí cumple. ¿sí? De B a C, 4. De B a C, 4. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Congruentes, idénticos, ¿no? Entonces, observen, lo voy a girar. Nada más lo giro. Y me doy cuenta que es exactamente igual, ¿verdad? Son exactamente iguales. Aquí vamos a apoyarnos en... Ahí. Si yo lo coloco aquí. Bien, entonces esa es la congruencia. Pero hay que analizar. Quizás lo invertí, pero es exactamente igual. ¿Y por qué LLL? Porque los tres lados miden... En caso aquí sería 3, corresponde a 3. 4 con 4. La hipotenusa 5, 5. Bien, vamos con el siguiente criterio. Criterio LAL. ¿Saide? Dos triángulos son congruentes si estos tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos es de igual magnitud. Ok, entonces observen. Aquí yo les doy dos triángulos y ustedes me dicen son congruentes y me doy cuenta. La magnitud de A a B, 4. De D a E, 4. Este ángulo es igual. El ángulo B es igual al ángulo E. Y el segmento EF es igual. Observen, tengo dos líneas y dos líneas. Esto significa que son iguales, ¿ok? Tiene una longitud de 5. Por lo tanto, el criterio sería lado, ángulo, lado. Ahora el ángulo queda en medio, podríamos decir, ¿no? En medio de los dos lados. En el examen les voy a poner dos figuras. Y ustedes me dicen, ¿son congruentes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque tienen dos lados iguales y un ángulo igual. Entonces sería lado, ángulo, lado. ¿Ok? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Ninguna? Está muy claro. Seguimos. Criterio ángulo, lado, ángulo.
Adelante. Saide. Criterio, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes y tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos congruentes. Ok, observen. Lados correspondientes. Por ejemplo, aquí, este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? La hipotenusa corresponde a la longitud A'C'. Esta es la hipotenusa. El ángulo en verde es igual. La longitud AB o el segmento AB mide igual que A'B'. Y tengo otro ángulo de color rojo que sería 90 grados, ¿verdad? Aproximadamente. Y acá también. Entonces este criterio es ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de semejanza de triángulos. ¿Ok? Si yo quiero disminuir o hacer otro triángulo semejante a este, ¿qué medida les puedo dar? Sabiendo que la altura mide 10 y 8 y tiene un ángulo de 90 grados. ¿De cuánto lo puedo trazar? ¿De qué longitud? Si lo hago a la mitad, ¿cuál sería la longitud? Díganme. Aquí mide 10 y 8. Entonces, criterio sería lado, ángulo, lado. ¿Ok? Vamos a dividir entre 2. Entonces, ¿cuáles serían las medidas? Díganme. La altura. Dividido entre 2. 10 entre 2. La altura sería de 5. ¿Y la base? ¿Cuánto sería la base? De 4. Exacto. Entonces acá, bueno, como estoy en Office, lo puedo hacer rápido, ¿no? Entonces observen. Podríamos decir que esta está a una escala de una proporción, ¿verdad? Acá está el doble. Si yo hago eso y puedo colocar otro triángulo aquí, igual la altura, ¿eh? Ok, entonces si al examen les viene esto, elabore un triángulo semejante, ya sea que lo dividan entre 2 o entre 3, como ustedes quieran, ¿eh? O lo multipliquen. 10 por 2, 20. 8 por 2, 16. Bien, vamos con otra. Dice acá, criterio de semejanza. Aquí tenemos un triángulo que tiene dos lados iguales, 10 y 10. Y la base mide 12. ¿Cómo hacemos un triángulo semejante? El criterio sería L, L, L. Lado, lado, lado. ¿Qué medidas tendría el triángulo semejante? ¿Sí? Díganme. Lo puedo hacer a la mitad, o a la tercera parte, o al doble. Si lo hiciera a la mitad, ¿cuánto sería? ¿Nadie? Este puede medir 6. Ok, yo hice aquí un segmento de 6 centímetros. Ok, 6. Entonces, ¿cuánto mide esa longitud en el nuevo triángulo? 5. 5. Entonces lo que hago es, voy a trazar una
una línea vertical aquí a la mitad del triángulo, sería aquí, ¿no? Más o menos aquí. Hago esto y con la ayuda de la escuadra podría trazar esto, ¿verdad? La desplazo así. Claro, ustedes le van a dar la dimensión correcta ahí. Y puedo trazar un vértice, insertar. Okay. Ahí me apoyo y ya luego disminuyo aquí. En el caso de ustedes lo van a hacer con regla, ¿verdad? Ahí en la sumativa ya tengo un triángulo semejante, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuánto mide la base? Mide 6 unidades y los lados miden 5. Ok, entonces este tema es de semejanza de triángulos, ¿verdad? ¿Preguntas?